Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Tras los malentendidos producidos en McLaren durante 2024 con las llamadas Papaya Rules que restaron eficacia a los de Woking en ambos campeonatos del mundo, decidieron cambiar el chip y anticipando un MCL39 fuerte que daría como resultado una lucha por el mundial potencial en la que Norris y Piastri estarían involucrados, las cosas parecen estar más claras. Fueron preguntados al respecto y, por ejemplo, el australiano dijo lo siguiente: somos libres de competir y, obviamente, quiero ganar carreras tanto como Lando. En cualquier equipo, la regla número uno es no tener contacto y darse espacio unos a otros. Si hay oportunidades para que cualquiera de nosotros aproveche ciertas situaciones, somos libres de hacerlo. Pero en última instancia, estamos compitiendo por el equipo. Es algo muy importante para nosotros y, como dijimos numerosas veces el año pasado, el trabajo en equipo que demostramos como pilotos y como equipo es lo que nos hizo ganar el título de constructores en 2024. Pues bien, durante las 58 vueltas a las que estaba programado el Gran Premio de Australia, tuvimos el primer encontronazo entre ambos que se saldó con algunas decisiones por parte de McLaren que han traído mucha polémica. Hay cierto sector que acusa al equipo de Woking de perjudicar a Piastri no permitiéndole luchar contra Norris, no permitiéndole pelear con su compañero de equipo cuando venía con mucha fuerza al término del primer stint. Pero ¿realmente fue así? ¿O McLaren estuvo en lo cierto? ¿Era esto lo mejor para el equipo? ¿Que es lo primordial? ¿Incluso era lo mejor para el propio Norris y para el propio Piastri? Pues vamos a analizarlo. Lo primero que hay que dejar claro antes de pasar a lo sucedido en la carrera, hay que tomar muy en cuenta lo ocurrido en la clasificación, ya que la posición de partida de dos compañeros de equipo y cómo estén posicionados tras la primera vuelta cuando se estabiliza la carrera determina quién tendrá la prioridad tanto deportiva como estratégica en esa carrera en concreto, al menos en un principio. Luego pueden pasar a muchas cosas, y ese en el Gran Premio de Australia fue Lando Norris. Lando consiguió la pole por escasas milésimas, parando el empuje de Oscar en casa, y en las primeras vueltas consiguió confirmar dicha pole, algo que le ha costado históricamente con una salida sólida, mientras que Piastri perdió el segundo lugar incluso en favor de Verstappen, con un adelantamiento brillante del holandés a la salida de la curva número 1 por el exterior. No se arrugó a pesar de ello Oscar y siguió luchando, esperando su momento, presionando al de Red Bull con mucha firmeza, ya que adelantar, a pesar de que se activara el DRS y la diferencia de rendimiento que pueda haber entre ambos coches, era prácticamente imposible, hasta que en la vuelta número 17 esa presión tuvo su efecto y Max cometió un error en la curva número 11 que permitió el paso del piloto australiano. Desde ahí vimos cómo Oscar se acercó a Lando peligrosamente hasta meterse en zona de DRS, tratando de presionar también a su compañero de equipo. Y entonces comenzaron a sonar las radios. En un principio le dijeron: mantén posiciones. ¿Cuál era la razón? Pues según nos van a comentar tanto Zak Brown como Oscar Piastri, es porque venía una zona de doblados. La pista se estaba secando, estamos en un punto crítico, vamos a esperar. A lo que contestó que vale, pero que creía tener más ritmo, para posteriormente decirle que ya eran libres de competir una vez superados esos obstáculos. Pero un error en la curva número 6 de Piastri le volvió a alejar de su compañero de equipo y nunca en el resto de la carrera volvió a estar en disposición de atacar. Así nos lo detallaba Zak Brown. Fue solo una orden para mantener posiciones mientras estábamos superando el tráfico doblado, para asegurarnos de que ambos pudieran pasar sin inconvenientes. Una vez que lo superaron, Oscar tuvo un pequeño error, lo que nos dio algo de alivio. Estaban libres para competir entre ellos, pero ya estaba con los nervios durante el resto de la carrera. Y hasta aquí. ¿Estuvo acertada McLaren? ¿Tiene motivos Piastri para quejarse? Ahora lo vamos a escuchar. ¿Cuál fue su reacción en caliente justo después de la carrera? Y es un absoluto sí a lo primero y un rotundo no a lo segundo.
Objetivamente es así, aplicando la lógica. Pongámonos en el lugar de McLaren, que es en el que hay que ponernos. Imaginémonos que somos Andrea Stella, que somos Zak Brown, no Norris, no Piastri, no fans de cualquiera de los dos. No me importan los fanatismos, eso hay que dejarlo de lado para analizar una situación como esta. Las condiciones de Albert Park estaban siendo dantescas, la pista se estaba secando, por ende las gomas intermedias se estaban destruyendo, había previsión de que venía más lluvia. En pocos minutos tienes la posibilidad de un doblete que solo tú puedes tirar por la borda por el diferencial de rendimiento que tienes por el resto, o que uno de los vaivenes que tuvo la carrera te sorprenda. ¿Y cuál es la manera de asegurar ese resultado? Cuidando los neumáticos al máximo, sin hacer tonterías que no tengan sentido y tratando de ampliar el margen al máximo respecto a los perseguidores, respecto en primer lugar a Verstappen, que era el más peligroso, para tener más maniobrabilidad ante cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Para mí estuvo bien el pedir que mantuvieran posiciones, pero me atrevo a más, no debería haber sido de forma momentánea, sino de forma definitiva hasta que no hubiera tranquilidad y seguridad en la carrera para ambos, que como nunca llegó hasta cruzar la línea de meta, porque el Gran Premio de Australia fue una completa locura de principio a fin, jamás hubiera permitido el que lucharan libremente. Por mucho que estemos en casa de Piastri, es algo que no solo debe entender, sino que entiende, como ahora vamos a escuchar, y que a nosotros como aficionados no nos guste y queramos que se maten. Claro que sí, queremos que se peguen, queremos que se maten, queremos que haya emoción, queremos que haya de todo en una carrera, ¿no? Pero no era lo mejor para McLaren, no era lo inteligente, simplemente no era el momento. Lo adecuado es informar de la misma orden a los dos pilotos, gestionar los neumáticos al máximo todo lo que podáis. A Piastri, mantén posición, aléjate un poco incluso y cuida las gomas, porque las vas a sobrecalentar y las vas a destruir estando tan cerca, pudiendo cometer incluso un potencial error grave. Tenemos que estar preparados para lo que pueda venir a continuación. Que vino, y volviendo a lo de antes, una vez que un piloto no tiene la prioridad estratégica porque no clasificó delante de su compañero de equipo, tampoco lo superó en la salida, no solo eso, sino que perdió la posición con Verstappen, si en un momento puntual de la carrera se acerca, no puede exigir nada, y no lo hizo porque lo sabía, son condiciones límite, tenemos un resultado increíble que solo nosotros podemos perder. Vamos a asegurar preparándonos para el próximo desafío que este Gran Premio nos va a poner. No pelearnos que lo único que puede hacer por las condiciones, porque para que haya un adelantamiento debe haber una maniobra al límite, es que se toquen potencialmente, quedemos en ridículo y minimicemos una oportunidad de oro como ya sucedió en varios grandes premios de 2024 e hizo que llegáramos hasta la última carrera sin haber consumado el campeonato de constructores cuando lo deberían haber hecho mucho antes. Vamos a aprender de los errores, vamos a ser más inteligentes. Lo pusieron en práctica, pero es que, aún no pudiendo exigirlo, dadas las circunstancias, McLaren, cuando vio un mínimo de seguridad y había superado a esos dos lados, a los dos Haas, lo permitió, a lo que yo, siendo Andrea Stella, sinceramente no hubiera hecho nunca. Además, bajo mi punto de vista, creo que Lando estaba jugando con su ritmo en ese punto de la carrera porque sabía que no se podía adelantar. Un detalle importante en todo esto es que Norris en ese momento estaba siendo instruido para gestionar su carrera, especialmente preocupados por los neumáticos y meteorología incierta. En ningún momento estaba preocupado por lo que venía por detrás, ni se solicitó o habló de órdenes de equipo, dando a entender, y si os fijáis en carreras del año pasado, que es muy habitual como estrategia de Norris en estas condiciones cambiantes, que suele gestionar muchísimo, una barbaridad, los neumáticos en ciertas fases de la carrera, no importándole que se acerquen sus rivales o quedarse un poco rezagado. Al contrario, sabe que va a ser imposible, porque así era en ese punto de la carrera adelantar. Fijémonos en el propio Piastri con Verstappen o Hamilton con Albon. Cuida sus gomas, y si algún rival trata de presionar, la sobrecalienta al rodar tan cerca y va a ser peor para él. Un poco controlar la carrera, en resumen. Consciente de que guardas algo de margen. Tiene sentido seguir esta estrategia ante unas gomas intermedias que empezaban a sufrir en ese punto muchísimo y una previsión meteorológica incierta. El aguantarlas lo máximo posible te puede dar una flexibilidad clave. Pudimos comprobarlo además en el segundo stint con los de Seco, en 2 vueltas lanzadas después del safety car. Le metió casi 3 segundos a Oscar antes de que ambos McLaren salieran fuera de la pista, con consecuencias fatales para el piloto australiano.
son lógicas, las órdenes de equipo beneficiaban al equipo, que es lo primordial, y trataban adicionalmente de proteger la carrera de sus dos pilotos, no solo de Norris, sino también de Piastri, porque rodar tan cerca te destruyen las gomas, y en ese punto el mantenerlas con vida lo máximo posible era clave. Y no debió ser, vuelvo a repetir, solo momentáneo, debe ser incluso permanente, dadas las condiciones de la carrera en sí, aunque a nosotros como aficionados no nos guste, ya que tener margen en una carrera tan loca te da la vida, te da margen para asegurar la victoria. Lo que pasa es que, bueno, luego llegó la locura, el caos, safety cars, y te quitan ese margen y pueden pasar muchas cosas. Fijémonos, si no, en la salida de pista de los dos McLaren. Verstappen estaba pegado por el safety car anterior, para que veamos lo importante que es esto. Si hubieran tenido un trecho, un margen, unos cuantos segundos, podían haberse tomado ese momento de la carrera crítico con más calma, evitando esa salida o sin tan graves consecuencias, al menos especialmente para Piastri. A Oscar le faltó en esos momentos clave, adicionalmente también, que necesitas para que el equipo te priorice, porque esto va a carrera y seguirá yendo carrera a carrera. Lo más importante es clasificar por delante de tu compañero de equipo. En este caso no lo hizo. A partir de ahí, y si no consigues remediarlo en las primeras curvas, no tienes la prioridad, y si hubiera sido él el que está delante, habría sido igual, estaríamos hablando exactamente de lo mismo, pero al contrario, esto no va de nombres, sino de acciones. Y en una lucha tan igualada como se espera, no solo en el campeonato, sino en la propia batalla interna en McLaren entre Norris y Piastri, esas milésimas que les separaron en clasificación son clave. Pero no conseguirlas, estar por detrás una vez estás ahí, exigir en una carrera así como la que teníamos, el poner en riesgo el resultado del equipo, no es posible, no es inteligente, y él es consciente. Por ello tampoco le dio mucha importancia, ni durante, como pudimos comprobar con sus radios, no hubo ningún reproche por su parte, ni después, incluso en caliente, con la decepción del resultado, simplemente hablará con el equipo para que le expliquen todos los detalles, pero es consciente de que las circunstancias fueron extremas. Creo que la carrera y las circunstancias fueron bastante extremas. Nos estábamos acercando a los últimos puestos, una línea seca, sin saber si iba a llover. Creo que es claro que estas decisiones pueden ir en cualquier dirección, dependiendo de las circunstancias. Hablaré con el equipo para entender mejor qué sucedió. Pero es que además Piastri cometió ese error por tratar de presionar a Norris, que casi acaba con su carrera, en el mismo punto donde perdió el coche Alonso, lo que ya nos indica automáticamente que las órdenes de equipo estaban bien dadas, no era el momento de hacer tonterías. Y luego en la salida de pista de los dos McLaren, él se llevó la peor parte. Mucha gente trata de trolear al equipo paya con esto, de ¡guau! Míralos, tienen el mejor coche con no sé cuántas décimas o 10 segundos de ventaja, porque así, pues esas son las batallas, ¿no? En redes sociales entre fanáticos, y aún así se salen, cuando es completamente normal. Eran los que lideraban el paquete y fueron los primeros en encontrarse con una pista mojada, porque empezó a jarrear de repente. Los neumáticos de seco tenían cero grip. En ese momento fue todo abrupto, lo cual les sorprendió. Y si no hubieran sido los dos McLaren y el primero que se encuentra con eso es X piloto cualquiera de la parrilla, le hubiera ocurrido algo similar. Verstappen, al verlos, pues tenía ese margen para poder reaccionar. Llevaba además neumáticos medios en comparación a los duros, que mantenían un poquito mejor la temperatura, lo que te da, aunque sea un minimísimo agarre, y además el holandés tiene ese tacto especial en estas condiciones, lo que pudo mantenerle en conjunto a salvo, e incluso obtener el liderato momentáneo antes de hacer su parada. Oscar volvió al asfalto más descontrolado al pasar por el césped y no reducir tanto la velocidad, perdiendo el coche, quedándose encallado en el césped de la siguiente curva. Lo sacó con maestría, algo que aplaudió el público presente, pero había perdido ya demasiado tiempo, sentenciando su gran premio, solamente pudiendo llegar al 9º lugar, dejando un adelantamiento impactante con Lewis Hamilton. Eran extremas las circunstancias, eran extremas las condiciones, y por ello, para evitar situaciones como esas, las órdenes de equipo eran y debían estar presentes, aunque no pudieran evitar esa salida de pista y esa minimización de oportunidades. Por ende, a Oscar le faltó solidez, y eso en este Gran Premio de Australia valía triple, aunque mostró ya parte del potencial que puede llegar a entregar en esta evolución natural después de sumar experiencia estos 2 últimos años, que recrudecerá la batalla interna entre él y Norris, que se plantea muy interesante por delante.
Y vamos a terminar con unas declaraciones que llamaron la atención poderosamente de Lando Norris al término de la carrera, ya que se mostró cabreado con los medios de comunicación por citar en demasiadas ocasiones lo bueno que es el MCL39, ya que considera que se está un poco minusvalorando el trabajo del equipo, el trabajo suyo y el trabajo también de Piastri. Demasiadas preguntas de los medios sobre qué es solo el coche. Yo y Oscar condujimos muy bien. No estoy diciendo que otros no lo hicieran, pero no deberían haber estado tan lejos como lo estuvieron. Eso está claro. Creo que tenemos un pequeño margen. Tenemos el mejor coche. No estoy negando eso, pero no todo es el coche. Algo con lo que estoy en parte de acuerdo, se tiende constantemente desde la Fórmula 1 a señalar el coche para desprestigiar a cualquier piloto, y no tiene absolutamente nada que ver lo bueno o malo que sea un coche con lo bueno o malo que sea un piloto. Hay que saber extrapolar lo bueno que es un piloto o la actuación que ha tenido un piloto con lo bueno que es un coche y lo bien que ha funcionado durante un fin de semana concreto, como es este del Gran Premio de Australia. ¿Lando Norris hizo un trabajo magnífico? Lo hizo. ¿Que el MCL39 era un coche contundentemente superior al resto? Lo era. Y quería hacer ese alegato para poner en valor las actuaciones de ambos pilotos y las decisiones del propio equipo para triunfar en este Gran Premio de Australia. No estoy tan de acuerdo con el pequeño margen que dice que hay versus el resto. En Australia fue bastante contundente, hay que decir, fueron los más completos. Veremos desde China, que ya sabemos que en Fórmula 1 las cosas cambian muy rápido. Es cierto eso también, pero en Australia las cosas fueron como fueron. Y es cierto que Lando hizo una muy buena carrera, gestión, control de momentos clave, como incluso esa salida de pista, cuando llegó la lluvia, el decidir automáticamente entrar a boxes a por los intermedios, los cambios de gomas estuvieron en un punto óptimo, las salidas, las resalidas, en el último stint mantuvo a raya a un correoso Max que olía sangre. Todo se hizo a pedir de boca en un nivel magnífico, si no, todo se hizo casi a pedir de boca en un nivel magnífico, si no hubiera sido imposible liderar de principio a fin una carrera con tantas trampas como la de Australia. ¿Cuál es el problema? Que es muy hipócrita pedir que miren más allá del coche cuando hace unos pocos años demeritaba los triunfos de Hamilton por tener el mejor coche, como si eso fuera demasiado fácil. Estoy feliz por él, nada más, no significa nada para mí, de verdad. Básicamente Hamilton tiene un coche con el que debería ganar todas las carreras, tiene que vencer a uno o dos pilotos más, eso es todo. Sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer. Tanto el año pasado como este comienzo se está dando cuenta, aun teniendo el mejor coche, de lo difícil que es ganar, la rabia que da, esas críticas sin sentido. Y debería haber predicado con el ejemplo en su día. Sí, no solo es el coche. Lo de Hamilton tampoco fue solo el coche. Tú pensabas que sí lo era, que era muy fácil, que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque ahora hay que pensar lo contrario. Ni lo era antes, ni lo es ahora. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.